Hola a todos y bienvenidas a mi canal, su espacio favorito para estar al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, especialmente en el universo de las telenovelas turcas. Hoy prepárense porque tenemos un tema que ha estado dando vueltas, que ha generado muchísima controversia y que finalmente vamos a desenmascarar. Sí, hoy vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman. De esas declaraciones explosivas, de esa verdad que al fin parece salir a la luz. Han pasado años desde que Can Yaman y Demet Özdemir nos robaron el corazón con su química innegable en Erkenci Kuş, o pájaro soñador como la conocimos aquí. Desde ese momento, la relación entre ambos ha sido objeto de especulaciones, rumores y, por supuesto, muchísimas preguntas. ¿Hubo algo más allá de la pantalla? ¿Por qué dejaron de seguirse en redes sociales? ¿Qué pasó realmente entre ellos? Todas estas interrogantes han estado en la mente de los fans y hoy intentaremos darles respuesta. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama turco, quiero pedirles un favor muy especial. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismes del mundo del espectáculo y quieren estar siempre al tanto de las últimas noticias de sus actores y actrices favoritos, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. La relación entre Demet y Can fue desde el principio un auténtico torbellino. Su química en pantalla era innegable, traspasaba la televisión y llegaba a los corazones de millones de personas en todo el mundo. Can y Sanem, sus personajes en Erkenci Kuş, se convirtieron en un fenómeno global, catapultando a ambos actores a la fama internacional. La complicidad que mostraban en cada escena era tan real, tan auténtica, que era inevitable que los fans comenzaran a fantasear con la idea de que su amor trascendiera la ficción. Y durante un tiempo esa fantasía pareció hacerse realidad. Los rumores de un romance entre Demet y Can eran constantes. Se les veía juntos fuera del set de grabación, compartiendo cenas románticas, asistiendo a eventos de alfombra roja y por supuesto, interactuando constantemente en redes sociales con comentarios llenos de emojis de corazones y guiños sutiles. Los fans estaban eufóricos, convencidos de que estaban presenciando el nacimiento de una de las parejas más icónicas de la televisión turca. Revistas de todo el mundo publicaban sus fotos, analizando cada mirada, cada gesto, cada palabra que intercambiaban en entrevistas. El fenómeno Candem, como lo bautizaron algunos fans, era imparable. Pero como suele ocurrir en estos casos, la realidad era mucho más compleja. Tanto Demet como Can siempre fueron muy reservados con su vida personal, evitando confirmar o negar los rumores de romance. Jugaban al despiste alimentando la especulación pero sin dar nunca una respuesta definitiva. Esta ambigüedad, por supuesto, solo hizo que la expectativa creciera aún más. Los medios de comunicación se volcaban con la historia, creando titulares sensacionalistas y alimentando el fuego de la especulación. Incluso llegaron a contratarse paparazzis que seguían a ambos actores las 24 horas del día, en busca de la foto que confirmara el romance. Luego, de repente, todo cambió. De un día para otro, las interacciones en redes sociales cesaron. Dejaron de seguirse mutuamente en Instagram, lo que desató una ola de preocupación entre los fans. El mundo virtual, que había sido escenario de tantos mensajes de amor y apoyo, se volvió un páramo desolado. Los comentarios de los fans, antes inundados de corazones y felicitaciones, ahora estaban llenos de preguntas y conjeturas. ¿Qué había pasado? ¿Por qué la relación, que parecía tan idílica, se había terminado de forma tan abrupta? El silencio era ensordecedor. Las teorías comenzaron a surgir como setas después de la lluvia. Algunos decían que habían tenido una fuerte discusión, una pelea monumental en la que se dijeron cosas hirientes y que sus egos, inflados por la fama, habían chocado y que la relación era insostenible. Otros apuntaban a que la presión mediática y la constante atención de los fans habían sido demasiado para ellos, sofocándolos y haciéndoles sentir como animales enjaulados. También hubo quienes sugirieron que sus respectivas agencias habían intervenido, aconsejándoles que mantuvieran las distancias para evitar dañar sus carreras, ya que un romance público podría limitar sus opciones profesionales. Lo cierto es que hasta hace poco nadie sabía la verdad. Tanto Demet como Can se habían mantenido en silencio, negándose a hablar sobre el tema. Se habían convertido en maestros del hermetismo, evitando cualquier pregunta relacionada con su relación.
Las raras ocasiones en que eran abordados por la prensa, respondían con evasivas y sonrisas incómodas. Y aunque han pasado años desde entonces, la pregunta seguía en el aire: ¿qué pasó realmente entre Demet Özdemir y Can Yaman? El misterio se había convertido en una leyenda urbana dentro del mundo del espectáculo turco. Y es aquí donde entra en juego la famosa declaración, explosiva, que menciona el título de este vídeo. Hace algunas semanas Demet Özdemir concedió una entrevista a una revista turca de prestigio, una publicación conocida por su seriedad y rigor periodístico. Una entrevista en la que por primera vez en mucho tiempo, se animó a hablar sobre su relación con Can Yaman. La entrevista se había estado negociando durante meses, ya que Demet era consciente del impacto que sus palabras tendrían. Finalmente accedió a hablar, pero con la condición de que se respetara su privacidad y se le permitiera expresar sus sentimientos sin ser juzgada. En la entrevista, Demet fue muy cautelosa, midiendo cada palabra y evitando entrar en detalles escabrosos. Sin embargo, dejó entrever algunas cosas que nos permiten entender mejor lo que sucedió. Confirmó que efectivamente hubo una relación muy cercana entre ella y Can durante el rodaje de Erkencikus. Una relación que, según sus palabras, fue muy intensa y muy especial. Recordó los largos días de rodaje, las risas compartidas, los momentos de complicidad y el apoyo mutuo que se brindaban en el set. Describió a Can como un compañero generoso, talentoso y con un gran sentido del humor. Sin embargo, también aclaró que la relación nunca llegó a ser un romance formal. Según Demet, la presión mediática y la constante atención de los fans hicieron que fuera muy difícil mantener una relación normal. Además, ambos estaban muy enfocados en sus carreras y no tenían tiempo para dedicarle a una relación seria. Reconoció que la fama repentina les había abrumado y que les costó adaptarse a la nueva realidad. Añadió que la atención constante de los medios había afectado su capacidad para conectar a un nivel más profundo. Demet también habló sobre las diferencias entre ella y Can. Reconoció que son personas muy diferentes, con personalidades y formas de ver la vida muy distintas. Según sus palabras, estas diferencias hicieron que fuera muy difícil mantener una relación a largo plazo. Explicó que Can era una persona muy impulsiva y aventurera, mientras que ella se consideraba más reservada y reflexiva. Admitió que estas diferencias, que al principio les habían atraído, terminaron siendo un obstáculo en su relación. Pero lo más interesante de la entrevista fue cuando Demet habló sobre el final de su relación con Can. Explicó que la decisión de dejar de seguirse en redes sociales fue mutua y que se tomó para evitar alimentar aún más la especulación mediática. Según Demet, ambos necesitaban espacio y tiempo para concentrarse en sus propias vidas. Afirmó que la decisión fue dolorosa, pero necesaria para su bienestar emocional. Añadió que a pesar de la distancia, siempre guardaría un buen recuerdo de su tiempo juntos. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque aunque Demet intentó minimizar la situación, entre líneas se podía leer que hubo algo más que simple amistad. Sus palabras dejaron entrever que hubo sentimientos involucrados, que hubo una conexión real entre ella y Can. Pero también dejaron claro que las circunstancias no eran las adecuadas para que esa conexión floreciera. Parecía que las estrellas no se habían alineado y que el destino tenía otros planes para ellos. Así que, en resumen, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que efectivamente hubo una relación muy cercana entre Demet Özdemir y Can Yaman durante el rodaje de Erkencikus. Una relación que probablemente fue algo más que amistad, pero que nunca llegó a ser un romance formal debido a la presión mediática, las diferencias personales y las circunstancias de sus carreras. Una historia de amor truncada, una oportunidad perdida, podría haber sido, que quedará grabado en la memoria de los fans. Y aquí es donde entra el explosiona del título. Porque si bien Demet no dio detalles escabrosos ni hizo acusaciones directas, el simple hecho de que haya hablado sobre el tema después de tantos años, de que haya reconocido que hubo una conexión real entre ella y Can, ya es una bomba. Una bomba que confirma lo que muchos fans sospechaban desde hace tiempo, que la química que veíamos en pantalla era real, que había algo más que simple actuación. Una bomba que ha reavivado la llama de la esperanza en algunos fans, mientras que ha decepcionado a otros. Por supuesto, esta entrevista no ha estado exenta de polémica. Muchos fans han criticado a Demet por no ser más clara y por no dar más detalles sobre lo que realmente sucedió. La acusan de ser ambigua y de no revelar la verdad completa. Otros, en cambio, la han defendido argumentando que tiene derecho a mantener su vida privada y que no tiene por qué dar explicaciones a nadie.
Consideran que ha sido valiente al hablar sobre un tema tan delicado y que ha demostrado madurez al no caer en provocaciones ni alimentar el drama. Y mientras tanto, Can Yaman ha permanecido en silencio. No ha hecho ninguna declaración sobre la entrevista de Demet ni sobre su relación con ella. Algo que, por supuesto, solo ha alimentado aún más la especulación. Su silencio ha sido interpretado de diferentes maneras. Algunos creen que está de acuerdo con lo que dijo Demet, otros piensan que está molesto y prefiriere mantener la distancia. Sea cual sea la razón, su silencio solo ha aumentado el misterio que rodea su relación con Demet. En fin, amigos, amigas, esta es la historia de Demet Özdemir y Can Yaman. Una historia de amor que nos mantuvo en vilo durante mucho tiempo y que, a pesar de los años, sigue generando interés y debate. Una historia que nos recuerda que la vida real no siempre es como los cuentos de hadas y que a veces, el amor no es suficiente para superar los obstáculos. Ahora bien, antes de que me despida, quiero hacer un breve resumen de lo que hemos hablado hoy. Hemos explorado la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, desde sus inicios en Erkencikus hasta la famosa entrevista explosiva de Demet. Hemos analizado las diferentes teorías sobre lo que sucedió entre ellos y hemos intentado desenmascarar la verdad detrás de esta historia de amor. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado descubriendo los secretos de la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hubo algo más que amistad entre ellos? ¿Piensan que Demet fue sincera en su entrevista? Déjenme sus comentarios abajo, los leo todos. Quiero crear una conversación abierta y respetuosa sobre este tema que tanto nos apasiona. Y para finalizar, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es fundamental para que siga creando contenido como este. Si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por verme y hasta la próxima. Y recuerden, el mundo del espectáculo turco siempre tiene una nueva sorpresa guardada.